han dado las coimas para favorecerse con las diversas obras, y de entre ellos menciona al IRSA. Y si él tiene alguna información, sería bueno que nos los podría señalar en esta oportunidad, porque los que pertenecemos a la bancada de Fuerza Popular en ningún momento nos hemos opuesto a cualquier investigación que se pueda dar, si es que hay esos indicios, hay esa información, y nosotros gustosamente también podríamos continuar esa investigación que se podría dar. Pero en este momento lo primero, tenemos la información, existen los elementos, están las pruebas, que los mismos colaboradores eficaces han dicho que desde el 2005 hasta el 2014 habrían pagado coimas para favorecerse las diversas obras que se están dando por parte del Estado peruano a favor de las empresas brasileñas. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Señor Gustavo Gorritis, para que responda, y luego continúe el congresista Quintanilla y culminamos con el congresista Arana. Muchas gracias. Llevamos ya 3 horas y media de sesión. Gracias, congresistas. Solamente para responder a esto último directamente, nosotros acabamos de sacar la primera investigación sobre el periodo de Fujimori, que ha sido un examen global sobre el tema, de tal manera de que estamos todavía muy lejos de haber podido determinar si es que ha habido allá cutras, coimas o no. Está, como usted sabe, congresista, clarísimamente establecido de que en muchos otros aspectos del gobierno de Fujimori, hubo una sobreabundancia de corrupción en muchísimas cosas, ¿no es cierto? En muchísimas cosas. Y podríamos pasarnos un buen rato enumerando todos los aspectos que hicieron notorio, superlativo a ese gobierno en términos de corrupción. Todavía, pero entiendo de que no vamos a discutir acá lo de los MiG, no vamos a discutir acá lo de Bielorrusia, no vamos a discutir la compra de armamento, no vamos a discutir el narcoavión, no vamos a discutir los tractores chinos ni nada de eso. Estamos hablando del caso Lavallato. En el caso Lavallato, eso está por investigarse todavía. Por eso le he dicho, por eso he recalcado varias veces. Estamos comenzando, se está comenzando. Eso es lo extraño. De un lado se está comenzando, de otro lado estamos entrando al desenlace. Al desenlace. Porque van a pasar ahora algunas cosas, creo yo, en los próximos meses, dramáticas, consistentes y todo eso. Pero simultáneamente, en otras cosas, recién vamos a empezar a explorar y a conocer. De tal manera de que va a ser, obviamente, un año muy intenso, muy intenso. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Quiero dejar constancia que en las 2 preguntas que he formulado no he formulado ninguna apreciación ni he sostenido que haya corrupción en tal o cual periodo, ni tampoco que se esconda el informe que firmó el excongresista Juan Pari por X razones. Me extraña que tanto la congresista Karina Beteta y Mauricio Mulder hayan reaccionado de la forma que han reaccionado. Me parece excesiva. Incluso pretendió Mauricio Mulder cuestionar que yo intervenga en esta comisión porque no era miembro pleno. Parece que el suelo, siendo parejo, saltan diferentes las personas. Les incomoda, les irrita o algo esconden en su conciencia. Dejo eso. Presidente, con su venia, presidente, por alusión. Solamente señalar... Por alusión. Hay un reglamento, le voy a dar por alusión. Pero que no atropelle. Pero había alusión. Permítame, señor presidente, concederle la interrupción por su intermedio y usted se le entregará. Creí que me la había concedido por la cortesía que lo caracteriza, pero entonces se la voy a pedir al presidente. ¿O se la puedo pedir, no? ¿Me va a dar la interrupción o no? ¿O la pido por escrito? Señor presidente, que se dirija por intermedio de la presidencia como es usual. Él es tan antiguo congresista y debía mantener las formas, lo mínimo que se le pide en una comisión. A ver si mantenemos el orden, por favor. El congresista tiene la interrupción. Yo le he solicitado la alusión y bueno, supuse que me la estaba otorgando y que no iba a hacer tanto aspaviento. Yo en realidad no he criticado al congresista, lo que he criticado es el argumento del congresista, que es un argumento que se repite en los periódicos y que está basado en carencia de información. Y la carencia de información, en el caso del congresista, está que por no ser miembro de la comisión,
desconocía, que es natural, que en la primera sesión que tuvimos habíamos propuesto que se incorporaran esos documentos como acervo de la comisión. Nada más, presidente. Lo que pasa es que se ha repetido mucho por distintas personas, o sea, ese concepto típicamente goebbeliano, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces aquí se ha dicho 1000 veces en todos medios de comunicación que solo hay un informe, que el famoso informe que se mantiene ahí, que se ha bloqueado. Cuando ves es una información totalmente sesgada. Por eso, presidente, que era necesario explicarla, nada más. Con tranquilidad, querido colega, no hay problema. Continúe, congresista Quintanilla. Bueno, el señor está parejo. Zanjado y solucionado el tema. Evitemos los exabruptos y los brincos innecesarios. Otra pregunta, señor presidente. El periodista Gustavo Gorriti ha referido de que en una primera etapa de la investigación han analizado los contratos. La pregunta es si considera que en la modalidad contractual utilizada en las contrataciones, valga la redundancia, con Odebrecht, hay una suerte de contratos mal elaborados que permitirían acciones dolosas contra el Estado, hechos de corrupción contra el país. Me refiero a los contratos de esas licitaciones de precios unitarios donde hay un monto referencial y el costo final se va a determinar en base a la propuesta de la empresa y una supervisora y un representante del Estado que los avale. Ya no hay, se fue. En la investigación a que yo me referí, que fue hecha por este grupo de jóvenes muy talentosos, se examinó cuantitativamente todos los procesos de contratación que se había seguido entre el Estado y Odebrecht, y se pudo determinar sobre la base sencillamente de analizar los datos tales cuales fueron organizados en su momento, de que había habido una clarísima preferencia en favor de Odebrecht, de que se había convertido en el principal proveedor del Estado, y además la continuación de eso, que fue sobre los sobrecostos, se pudo establecer de que se habían hecho frecuentemente en forma tan imperfecta y quizá no puedo decir si fue intencionadamente imperfecta o fue sencillamente incompetentemente imperfecta, pero en forma tal de abrir el camino a que en forma casi inmediata se empezara a dar una serie de adenda en los cuales, el plural de adendum, en los cuales se elevaban los costos muchísimo. Entonces quedó bastante claro que habían sido procesos apresurados, impuestos, que se hicieron sin la seriedad del análisis y los recaudos debidos, que abrieron la puerta a que hubiera sobrecostos que desde el punto de vista de cualquier contratación técnica eran exageradísimos e inexplicables, y que finalmente terminaron con la última parte de los arbitrajes en los cuales también se sacó otra cantidad altísima de dinero. Señor presidente, un comentario, una presión personal. Yo considero que la modalidad contractual que ha existido ha permitido este tipo de adendas y contratos y sobrevaloraciones que habría que en el futuro revisar. Otra pregunta. Si en las investigaciones que han realizado han encontrado indicios que le puedan imputar responsabilidad a las empresas nacionales socias de Odebrecht y las otras brasileñas. Para que responda, señor. Ya creo que un par de veces en esta tarde he mencionado ese asunto, y yo creo que cuando hemos preguntado a estas empresas, ellas en general, especialmente Graña y Montero, en el caso de IRSA, alegaron desconocimiento y alegaron no haber tenido participación alguna en el manejo gerencial de la operación. Y en eso quedó. Por supuesto de que uno podría preguntarse si se puede ser tan descuidado o tan ingenuo en el manejo de aspectos en los que se comparte costos y donde de repente, sin mayor razón, desaparecen 10, 14 millones de dólares en un año.
La respuesta fue la que he dicho, que satisfactoria para mí no lo ha sido. Continúe, congresista. Una última pregunta, señor presidente. Si considera que en los contratos suscritos con Odebrecht y sus socias, tanto nacionales como extranjeras, durante las gestiones al frente del municipio del señor Luis Castañeda, de la señora Susana Villarán, o también en los contratos en el gobierno regional del Callao, en la avenida Gambetta, ¿habrían algunos indicios de hechos de corrupción? Para que responda, por favor. Hemos publicado investigaciones que han tenido que ver con la relación de OAS con las administraciones municipales metropolitanas y no hemos publicado, pero sí hemos seguido las investigaciones que se han hecho sobre los casos de corrupción en el Callao. Entiendo yo de que la investigación sobre la corrupción en el Callao está bastante avanzada. Y en lo que concierne a la municipalidad, creo de que lo que nosotros sacamos ilustra muy claramente de que hubo manejos corruptos en la municipalidad de Lima. Gracias, presidente. Gracias, Congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Arana para culminar. Buenas tardes, presidente. Saludar a la presencia de periodista de investigación Gustavo Gorriti. Quería preguntar, presidente, sobre en qué considera usted que la Contraloría, las Fiscalías Anticorrupción y demás poderes del Estado han fallado al extremo de haber permitido que se hayan llegado a estos niveles de corrupción que atraviesan ahora todas las fuerzas políticas del país y todos los niveles de gobierno. ¿El rol de la Contraloría de manera especial ha llamado su atención, o lo de la Fiscalía Anticorrupción? Sí, el rol de instituciones como la Contraloría o las Fiscalías Anticorrupción, demás poderes del Estado en particular, han tenido una responsabilidad, vacíos en que se haya podido llegar a estos niveles en tanto tiempo, además. Para que responda. Pudieron haberlo impedido si hubieran tenido quizá más poder, si hubieran tenido más entrenamiento, si hubieran tenido personal más calificado. Quizá pudieron haber llevado a cabo en su momento investigaciones. Si es que hubieran tenido alguno de los elementos legales que, por ejemplo, han hecho posible avanzar tan dramáticamente las investigaciones en Brasil, pudieran haberlo hecho. Vi que a comienzos del siglo, en la primera década, el Contralor Genaro Matute hizo varios esfuerzos por introducir un elemento regulatorio en la acción de la Contraloría, pero la fuerza que tuvo fue realmente muy limitada y fue básicamente sobrepasado sin mayores problemas. No he visto después ningún otro esfuerzo de investigación regulatoria, de regulación importante o de investigación sobre presumible corrupción por parte de ninguna fiscalía, por parte de nadie. Ahora, tenían los elementos, tenían el entrenamiento, tenían la capacidad intelectual, tenían los medios como para hacerlo. Yo realmente lo dudo. Este caso, si algo debe enseñar, es cómo reformar en el sentido de robustecer, de darle mayor destreza, mayor conocimiento, mayores medios a las fiscalías, a la Contraloría, para que puedan llevar a cabo la misión de poder precisamente investigar y prevenir este tipo de cosas cuando empiezan a darse. Otra institución que realmente merece crecer más, porque es de las más profesionales, de las más capaces, pero se mantiene en un nivel relativamente pequeño, es la Unidad de Inteligencia Financiera.
que también debe crecer y debe verse la manera de integrar más fluidamente y en forma más especializada este trabajo. Eso es algo que va a tener que hacerse después, cuando se haga el post-mortem de la investigación, cuando se analice bien lo que pasó, cómo pudo haberse prevenido, qué tipo de entrenamiento se necesitaba para los fiscales, para los jueces, para los contralores en poder hacerlo y qué tipo de facultades también. Continúe, congresista. Otra vez soy yo, señor presidente. Si el periodista Gustavo Gorriti considera que las instancias éticas de los gremios empresariales y la suscripción de cláusulas anticorrupción en contratos son eficaces para prevenir o combatir la corrupción. Para que responda. No, no lo son. Y la experiencia lo está mostrando con toda claridad. Gracias. Si tiene el periodista Gustavo Gorriti conocimiento de los graves problemas de corrupción en las que estarían comprometidos políticos, si en sus labores de investigación periodística tiene conocimiento de la participación delictiva de empresas peruanas consorciadas con las empresas brasileras como JJ Camer, Graña y Montero, ATA y otras. Las dos que ha mencionado usted como ejemplo han sido socias de las empresas brasileñas, de Odebrecht, de Andrea Gutiérrez sobre todo, en varias obras. Han sido, hasta donde he podido ver, socios minoritarios, y esa es la condición que están utilizando básicamente para poder explicar la ignorancia que declaran de los elementos de corrupción que pasaron. Yo considero que obviamente van a tener que hacer explicaciones mucho más puntuales cuando llegue el momento de una investigación y de interrogatorios responsables al respecto. No creo que a estas alturas se pueda determinar fuera de toda duda su culpabilidad o inocencia, pero creo de que clarísimamente los hechos que están presentes señalan la necesidad de investigar su responsabilidad o ausencia de ella en forma mucho más profunda. Para insistir, presidente, en su labor investigadora, ¿usted no ha encontrado elementos que puedan conducir a responsabilidades delictivas de estas empresas consorciadas? Como le digo, como relaté antes, en una investigación específica que nosotros hicimos sobre este grupo, esta organización de lavado de dinero dirigida por Gonzalo Monteverde, donde IRSA Norte, donde estaba Graña y Montero como socio del consorcio, durante un año, poco más de un año, había distraído cerca de 14 millones de dólares en lo que obviamente eran pagos para coimas. Nosotros interrogamos y fuimos y les preguntamos a la gente del consorcio, y lo que ellos nos indicaron fue en algunas etapas de que no habían tenido ellos ninguna participación en el manejo ejecutivo del consorcio, de que habían sido solamente accionistas, de que no habían tenido información sobre aquellas cosas que concernían a la labor ejecutiva. Y nada, entonces cuando después de eso les preguntamos si es que ellos no les había llamado la atención, porque finalmente por el estado de pérdidas y ganancias, estos más de 10 millones de dólares, entonces nos dijeron de que habían preguntado, pero que había habido una prestigiosa auditora internacional que había dicho de que todo estaba más o menos correcto. ¿Son respuestas satisfactorias? Son las respuestas que ellos nos dieron y no podemos exigirles más, pero desde mi punto de vista, ¿son satisfactorias? Creo que no, creo que llaman a otras preguntas y me imagino que esas preguntas se le harán en el futuro. Continúe, congresista. Señor presidente, quisiera preguntar por su intermedio al periodista. En el futuro. Continúe, congresista. Señor presidente, quisiera preguntar por su intermedio al periodista Gustavo Gorriti
¿Qué opinión tiene del cambio de figura delictiva que ha sugerido el expresidente Alan García de extorsión que habrían hecho altos funcionarios de gobiernos a las empresas brasileras, en vez de aceptar que estamos ante una clara figura delictiva de corrupción en la que él mismo podría estar comprometido? No estoy al tanto, discúlpeme, pero no estoy al tanto, no he escuchado lo que ha dicho el expresidente García. ¿Qué cosa? Que los que han sido capturados dentro de su gobierno no habrían cometido un delito de corrupción. Que has señalado es que se habría cometido extorsión contra las empresas, que es una figura delictiva diversa que corrupción. Para que responda. Vea, por fortuna no soy abogado y no voy a hacer no, es que considero que el Perú tiene una especie de superávit tan grande de abogados, pero necesitaríamos posiblemente más de otras profesiones, pero en fin, dejemos eso. Pero a mí lo que me interesa son los hechos. Son los hechos. ¿Recibieron estos funcionarios o no recibieron coimas? ¿Las recibieron a cambio de qué? ¿Favorecieron o no favorecieron? ¿Qué significó eso? ¿En qué circunstancias, cómo, de qué manera se negoció las coimas? ¿Fue parte de una negociación mayor o fue una negociación que estuvo restringida a ellos? Entonces, lo que más que las figuras delictivas o lo que puedan discutir después en su momento, lo que interesa es tener una idea clara, puntual, meridiana de los hechos, y no solamente de cada hecho, sino de su secuencia, articulación y relación entre sí. Presidente, está claro que lo que estamos investigando son actos de corrupción y no de extorsión, y en todo caso quien ha buscado cambiar la figura delictiva tendría que dar las explicaciones correspondientes. Deseo preguntar también, presidente, al periodista Gustavo Gorriti sobre el tema de si dispone de información relacionada con probables delitos de corrupción de municipalidades o de gobiernos regionales en específico en su labor investigadora, que pudieran aportar a responsabilizar por corrupción en los niveles subnacionales de gobierno. Para que responda. Hemos investigado hasta ahora en el nivel municipal solamente lo que ha habido, un par de asuntos relacionados con el Consejo Metropolitano de Lima, que eso ya lo hemos publicado. Las cosas que tuvieron que ver con OAS, los WhatsApp que se intercambiaron entre Leo Piñeiro y una persona muy cercana a un alcalde. Hemos también entrevistado a doleiros que nos han hablado y nos han contado cómo llegaban, cuándo llegaban con el dinero al contado y cómo lo repartían. Eso ha sido, no hemos llegado. Hay muchísimas cosas sobre las que tenemos obviamente mucho interés en investigar y mucho interés en investigar también en el nivel regional. Pero debo decirle, congresista Arana, que no somos muchos, somos muy pocos y son investigaciones excepcionalmente difíciles. Entonces hay que escoger. Y por ahora, por la necesidad que hay, hemos escogido el nivel macro. Apenas sea posible, apenas tengamos la posibilidad y los recursos como para poder diversificarnos más, buscaremos concentrarnos también en el nivel regional. Continúe, congresista. Sí, me piden ¿Una interrupción? Presidente. Mauricio Mulder tiene una interrupción. Presidente, esa es justamente la diferencia entre una investigación periodística y una congresal, porque en el ámbito del Congreso no se puede dejar nada sin investigar. Y para información del congresista Arana, el caso, por ejemplo, del gobierno regional de Cajamarca está incluido en la investigación, evidentemente, como el de Junín, el del Cusco, el de Madre Dios, Tacna, Lambayeque con el caso de Olmos,
la libertad con el caso de Chaimochi, que además ese viene del año 94, 95, o sea que se preocupe el congresista Arana, todo eso va a entrar en investigación. Continúe, congresista Arana. Justamente porque la corrupción no ha respetado niveles de gobierno ni banderas ideológicas, es que preguntaba a la labor periodística de investigación de Gustavo Gorriti si en este caso había información sobre otros gobiernos regionales. La labor de este Congreso, que sí debería tener, que tiene competencias y que debería tener recursos y tiempo, y de las fiscalías sí es ir a todos los niveles, sin duda. Finalmente, con esto quisiera terminar, presidente, preguntar al periodista Gustavo Gorriti qué opinión o propuestas en la labor que están haciendo tienen desde sociedad civil o desde el equipo de investigadores de los diversos espacios de sociedad civil o de prensa que están viendo estos temas para poder erradicar la impunidad, porque aparte de los hechos mismos, sin duda la mayor preocupación es lo relacionado con impunidad que alimenta la corrupción. Muchas gracias. Gracias, congresista, para que responda nuestro invitado. El objetivo del periodismo de investigación es revelar la verdad de los hechos con la suficiente claridad, el suficiente nivel de evidencia como para que la impunidad no sea posible. Y muchas veces cuando existe colusión o complicidad de autoridades, el hecho de que la información pueda llegar a los ciudadanos, directamente a la sociedad civil y provocar movilizaciones, es lo que puede cambiar las cosas. En Brasil, un país tradicionalmente corrupto, donde había un registro virtualmente inalterado de impunidad en los casos grandes y graves, en el nivel nacional, en el nivel estadual, el hecho de que este grupo extraordinario de policías federales, de fiscales federales y del juez federal que lo ha dirigido haya logrado avanzar como lo hizo, fue por el conocimiento, la destreza investigativa, los medios técnicos de que disponían, las reformas legales que se hizo en Brasil. Pero ahí hubieran quedado si es que no hubieran tenido como parte integral de su estrategia el tener el respaldo de la sociedad civil. Por eso, cuando aquí, por ejemplo, casi todo se dice es cerrado, reservado, no puede salir, allá lo que hicieron ellos es avanzar con los interrogatorios, avanzar con las delaciones, homologarlas y sacarlas al público. Y sacarlas al público, colgar en la net. Casi todo lo que se había hecho, excepto aquellas cosas que por seguridad o alguna otra razón era imposible ponerlo. Entonces, de esa manera, fueron logrando una ciudadanía estupendamente informada. Brasil había desarrollado un gran periodismo de investigación, pero el periodismo de investigación fue dejado atrás por la velocidad de avance de la Fiscalía. Y entonces lo que hizo fue informar a su vez, interpretar y difundir. Si uno quiere saber lo último que ha pasado, la mejor interpretación, entra al blog de Fausto Macedo, por ejemplo, o a 2 o 3 periodistas más que lo hacen. Con eso, con llevar las cosas así, hubo marchas gigantescas, movilizaciones, en todo sentido, que le dieron un inmenso poder a estos jueces, a estos policías. De otra manera, lo más probable es de que con maniobras burocráticas se hubiera deshecho el grupo, los hubieran cambiado de un lado para el otro, y así fue. De tal manera de que una de las cosas que yo espero, y que desearía más, es que sin que sea una copia literal de lo que se ha hecho ahí, porque además por diversas razones legales y de organización no sería posible hacerlo, pero que se haga todo lo posible porque la investigación avance con rapidez, con energía y con publicidad. Es decir, de que en todo lo posible
se hagan conocidas las declaraciones, los testimonios, las confesiones. De tal manera que la gente pueda saber con claridad y con certeza hasta dónde se está avanzando. Y tras eso va a venir, sin duda, la movilización de la sociedad. La movilización de una sociedad que no solamente debe estar indignada, que uno lo desea, sino informada, bien informada, informada con exactitud. Entonces, dentro de eso, y la razón para mí de ser el periodismo de investigación, especialmente el que hacemos nosotros, el periodismo de investigación sin fines de lucro, sostenido en condiciones frecuentemente muy difíciles y siempre muy austeras, es precisamente eso, mantener bien informada a la gente, servir como un agente catalítico, aparte de la información, para que esto sea de conocimiento público, sea de conocimiento general, pero no como lo que se dice como rumores, sino con información comprobada, clara, verificable. Si hacemos eso y si podemos llevar a cabo la investigación y si decidimos todos de que eso va a ser el fin fundamental al margen de las diferencias que tenemos sobre pensamiento, ideologías, cómo consideramos a las figuras históricas, las diferencias que hay al respecto, entonces creo que vamos a tener una posibilidad real, no solamente de sacar todo lo que hay que sacar a la luz, sino posiblemente de reformar lo suficientemente la sociedad peruana como para disminuir histórica y radicalmente los niveles de corrupción. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y participación del señor Gustavo Gorriti por su presentación e invitamos a dejar la sala cuando lo considere necesario. Muchas gracias. Por favor, a los señores congresistas, continuamos la sesión. Tenemos dos pedidos que aprobar. El pedido del congresista Víctor Andrés García Belaúnde: se solicite a la PCM sobre Aguilar Pretel Guillermo Fajardo su desempeño anterior en las funciones del gobierno y actual. Se somete a votación. Los que sean a favor. Los pedidos de Víctor Andrés García Belaúnde, aprobado. Pedido de Karina Beteta: se oficia a la ministra de Justicia para que explique las razones para modificar el artículo 477 del Código Penal a través de un decreto legislativo. Aprobado. No consulto la dispensa de la aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Aprobado. No existiendo otro tema a tratar, se levanta la sesión, siendo 5 para las 7 de la noche, hora del jueves 16 de febrero del 2017. Muchas gracias.